Esto es Gestalt, Acting Out versus Atravesar, Frederick S. Peirce y Cooper C. Clemens. First, antes que comiences a hacer preguntas, quiero decir algo del Acting Out en general. Este término Acting Out me hace volver a la época en que yo era psicoanalista, cuando el Acting Out era una cosa mala. La rígida exigencia de Freud era: no debes actuar sino recordar. En su preocupación con el pasado, Freud decía que las personas deberían recordar en vez de actuar, pero en mi opinión, su idea era que deberían darse cuenta o tener la suficiente distancia frente al problema de modo que pudieran trabajar en ello. En términos freudianos, las personas deberían estar más conscientes de lo que están haciendo. En cierto modo, la idea de Freud era correcta. Él creía que las personas viven ciertas actitudes neuróticas y que al vivirlas y actuarlas escapan al tratamiento. Ahora, cuando en terapia gestáltica hablamos de acting out, no queremos decir vívelo, sino sé un actor. Tenemos un guión bajo la forma de un sueño o una fantasía. Vemos que el sueño o la fantasía es una historia, un drama, y la actuamos de nuevo en la terapia para darnos más cuenta de lo que somos, de nuestras potencialidades. Cooper. Y esto es actuar el rol en la situación terapéutica. First. Exactamente. De modo que el problema descansa parcialmente en un nivel semántico. La idea de acting out de Freud debería decir: date cuenta de que actúas un rol, pero en cambio, como Freud presentó un tabú como no deberías actuar, pues es algo malo, ahora ocurre que en la terapia freudiana no llevas esto a la terapia, y así quizás la prohibición tiene sentido. Cooper, en la terapia gestáltica, ¿buscas que los pacientes se den cuenta de los roles que actúan? Fritz, exactamente. La diferencia entre nosotros y Freud es que él enfatizó el recordar, nosotros enfatizamos el darse cuenta, enfatizamos la diferencia entre el actuar deliberado y el no darse cuenta de que vivimos en cierta manera. Esto último implica vivir compulsivamente parte de nuestro propio guión vital sin saber que es forma patológica de vivir. Quiero enfatizar que en la terminología freudiana acting out es una palabra sucia. Y entonces muchas cosas son tachadas de acting out y se hace un tabú de cosas que buenamente podrían ser una expresión genuina de la personalidad. La idea de Freud era que todo está predeterminado y que cualquier cosa que suceda es solo una repetición de algo que ocurrió antes. En otras palabras, este análisis freudiano no da cabida a un vivir creativo, porque si todo ha ocurrido antes, cualquier cosa nueva no es más que una repetición automática. Nuevamente, esto a menudo podría ser el caso de lo que la conciencia del tipo freudiano de acting out. Cooper, de modo que queremos descubrir lo que es auténtica expresión de vida o un dejar salir la propia neurosis. Fritz, mi opinión es esta. Cualquier situación incompleta, cualquier acción incompleta, saldrá a la superficie y será completada y querrá hacerlo. Ahora, gran parte de lo que Freud llamó compulsión a la repetición, repetitividad compulsiva, es algo que ocurre cuando la situación está incompleta. Freud pensó que quizás esto es solo un hábito, una forma petrificada de vivir, y yo sostengo que es de la otra manera. Estas repeticiones compulsivas, el vivir algo de una manera muy similar, son nuestros intentos vanos en la mayoría de los casos de solucionar la situación. Esto es porque muy a menudo algo queda fuera en este acting out. Hay algo de lo que aún no se da cuenta. Cooper, esto nos llevaría a la evitación. Siempre hay algo que se evita. First, sí. Cooper, es un elemento crucial, y entonces tratas de llegar a esto particularmente en el trabajo con sueños y mediante el lenguaje corporal. Fritz, yo no trato de llegar a esto. El organismo llega a esto, y si llega a través del acting out o de los sueños, quizás poetizando, la forma en que la persona se expresa a sí misma es solo una cuestión de probabilidad. Para hablar en términos pasados de moda, el extrovertido lo vivirá y el introvertido haría de ello su trozo de mala poesía, pero en ambos casos la evitación apunta a algo que obstaculiza el propio desarrollo, pues se evita dar un determinado paso, tomar cierto riesgo. Cooper, de modo que lo relacionarías con una persona tratando de vivenciarse y expresarse a sí misma. Fritz,
Mira, considera un gato que juega, trepa y por una cortina y usa sus garras. Cuando el gato es joven, no puede evitar utilizar sus garras. Usar sus garras es un asunto incompleto para el gato joven, así que no actúa en ese momento clavándolas en ti. Ahora, si un gato crecido usará siempre sus garras, actuará la clavada. Entonces algo se está perdiendo en su desarrollo. En el momento en que aprende a caminar sin usar sus garras, entonces ha surgido la diferenciación. Cooper, de modo que estás considerando más bien el desarrollo del individuo y sus necesidades de evolución, antes que enfocarte en una prohibición o en un tabú. Fritz, sí. Ahora tomemos un ejemplo de un ser humano aprendiendo a hacer algo. Digamos escribir a máquina. Cuando ha aprendido a escribir bien y formando la gestal mediante la práctica, entonces estoy libre para atender al contenido de lo que escribo y no a la mecánica de la dactilografía. Pero si mi escritura todavía tiene errores como poner una I en lugar de una N, entonces aún debo invertir una gran cantidad de esfuerzo en la situación incompleta. Por ejemplo, siempre nos desilusionamos con el mismo amigo o siempre nos sentimos angustiados por ciertas personalidades. Todo esto es porque evitamos algo en la relación que nos conducirá a un cierre, a una comprensión de esa persona o a la capacidad de soltarla si esto no es la persona adecuada. Es casi seguro que los psicoanalistas piensan en los mismos términos. Ellos dirían que tenemos que curar, que tenemos que trabajar con ese complejo. Pero al trabajar el complejo no se intenta llegar a su cierre, sino solo a relacionar el hecho a algún trauma, a algo ocurrido en la infancia. Esto es algo bastante diferente a completar a la persona. Cooper. Y captar lo que está sucediendo aquí y ahora. Fritz. Y trabajar en lo que está aquí y ahora y en lo que se está perdiendo en esa persona. Cooper. Me pregunto si querrías relacionar el acting out con las 4 capas de la terapia y la neurosis de las que hablas en el grupo de la mañana. Describías como primera capa la de la representar roles, luego venía la capa implosiva que conduce al impasse, luego la capa explosiva y finalmente vivir auténtico. ¿Verías el acting out como relacionado con la tercera capa explosiva? Fritz, sí, esto es muy interesante. Hacemos acting out en la primera capa al representar roles, pero definitivamente no lo consideramos en el sentido freudiano como una situación incompleta que es negativa. Hacemos que el paciente realice su acting out en la terapia de modo que eventualmente se logre una explosión. El acting out en el sentido freudiano es el bloqueo de la explosión, es la situación incompleta sin un darse cuenta. Cooper, estoy pensando en las 4 áreas de explosión que mencionaste en esta tercera etapa. Explosiones de amor sexual, de rabia, de alegría y de pena. La rabia y el amor sexual son las que atraen mayor atención y de las que los terapeutas se preocupan por las consecuencias sociales. Fritz, yo diría que Freud está muy en favor de vivir y actuar la pena. Hizo un hermoso trabajo sobre el duelo. No veo que haya escrito mucho del acting out de la alegría. Tanto Freud como Wilhelm Reich, Adler y muchos otros han escrito largamente sobre la rabia, todo lo cual está completamente fuera de lugar, ya que hacen una real confusión semántica. Algunas veces hablan de agresión, luego sadismo, crueldad, luego rabia, luego hostilidad. Cooper, la hostilidad parece ser muy popular en estos días. Fritz, sí, y nunca dejan claro lo que está sucediendo. Estas son formas completamente diferentes de funcionamiento. Un vendedor puede ser agresivo al tener iniciativa sin ser necesariamente hostil. Cooper, su asertividad también podría ser bastante apropiada. First, quiero darte mi ejemplo favorito. Si trago mi comida forzándola a bajar, basado en mi gula, sin ser agresivo hacia el alimento, sin tratar de destruirlo, entonces podría llegar a tener problemas estomacales y también desarrollar en cierto grado una tendencia introyectiva en vez de asimilación comprensiva. Cooper, en la Gestalt la agresión es una parte necesaria del proceso de asimilación. Fritz, en Gestalt, en la naturaleza. El supermercado hace que nos olvidemos que constantemente matamos para sobrevivir. Todo ser mata con el objeto de sobrevivir. Solo el ser humano, por su codicia, mata más de lo que necesita realmente. Mata por hábito. Cooper,
Pienso que hemos estado hablando principalmente sobre el acting out en términos de elaboración, el proceso con la persona en la situación de terapia. Muchas veces cuando aparece el tabú de acting out es que el paciente está haciendo algo fuera de la situación terapéutica, está actuando sexualmente o agresivamente de un modo que llega a preocupar al terapeuta. El terapeuta siente que la persona puede no estar contribuyendo a su desarrollo mediante esta conducta. First, bien. Te daré un ejemplo mío. Cuando yo estuve en análisis, no tenía ninguna relación con el tipo S. Difícilmente hablo alguna vez en la terapia. 5 minutos antes de que la hora terminara, rascaba el piso como una señal de que la sesión había terminado. Creía en la terapia completamente pasiva. Ahora capto lo que esperaba. Me llamaba Omar Khayyam cuando escuchaba mis aventuras. De modo que todo lo que hice durante el tiempo que estuve con él en análisis fue tener más y más aventuras para poder decir algo. Actué y el acting out fue para complacerlo. Nunca discutió esto conmigo. Cooper, de modo que estabas tratando de tener algo que relatar. Frears, así fue. Esto también sucede con otros terapeutas. Toda esa cuestión del acting out es tan tonta como el psicoanálisis mismo entre terapeutas estálticos. El acting out, la compulsión, como la lluvia, con sol. La persona va todos los días al mismo lugar por una hora, está deprimido, esté contento, quiera o no ir, va. Qué rígida compulsión, qué rígido acting out es esto. Y luego, la hora no debe ser un minuto más ni un minuto menos que 50, sin reparar en que la mayoría de la gente no dice algo verdadero hasta los últimos minutos. Entonces, repentinamente, tienen algo urgente que decir, de modo de torturar al terapeuta, prolongar la sesión y ponerlo en el acertijo de cómo dar terminada la sesión y obtener sus 10 minutos de descanso. ¿No has visto esto? Cooper, sí, lo he hecho yo mismo. Freaks, eso de los 50 minutos es una porquería y además de ser compulsivo. Fíjate en las ventajas de nuestro sistema. Algunas veces trabajamos 20 minutos con una sola persona, a veces una hora y media. Toda esa tontería de la terapia individual está obsoleta. Es un sobreviviente fosilizado del periodo freudiano cuando pensaba que el psicoanálisis era un medio para curar a la gente. Cooper, de modo que ves que este término general del acting out como un tabú que comenzó Freud. Frears, no solo eso. Voy un punto más allá. Considera la profunda fobia de Freud, que era un hombre muy enfermo. ¿Cuál era su acting out? Él estaba actuando el asunto de no salir fuera, no actuar. Cuánto le costaba cruzar a la calle, cuánto sufría al hablar a cualquier persona. Era tan avergonzado y autoconsciente. Sin embargo, intentando comprender profundamente a Freud, pienso que él quería decir cuidado con el acting out como medio de evitación. Trae tus problemas reales a la terapia. Esto es mejor. Sin contradecir esto último, soy muy suspicaz respecto a si este tabú del acting out no es más que una racionalización de la fobia de Freud. Cooper, ¿cómo relacionarías el tabú del acting out a costumbres y ambientes culturales diferentes? Por ejemplo, en un ambiente determinado podría permitirse una mayor libertad sexual y más expresión agresiva. Fritz. Freud nunca se refirió a esto como acting out con acting out. Freud quiso decir que cierto tipo de conducta patológica se desliza afuera y se ejecuta como un trozo de vida en lugar de como un trozo de discusión en el diván. De lo que está hablando es de la liberación de acción, un darse cuenta completo de que esto es permitido y eso no lo es. En una medida esto está bien, pero no tiene relación con la cosa específica que Freud quiso decir por acting out. Si llevas el asunto a un extremo, entonces la única forma de vivir sería no hacer nada. Cooper, así que te interesa más el proceso que ocurre en la persona y cuánto se da cuenta de lo que está haciendo. Freud, sí, así como cuánta conciencia tiene de lo que no está haciendo. Cooper, lo que está evitando. Freud, sí. Cooper, y esa sería la base para diferenciar entre jugar roles en las primeras capas de la neurosis y vivir auténtico. Sí, por decir, alguien que no pueda verse a sí mismo como adulto tendrá que tener padres, colgarse de una madre real, de una madre muerta, de una madre psicoanalítica, cualquier cosa de que depender. Cooper, esto está relacionado con lo que llamaste el complejo de Ovalicón, Dunning Complex, en tu libro Ego, Hambre y Agresión, ¿no es cierto? Sí, colgado de la idea de que un niño, y esto es acting out freudiano,
Uno repite lo que ya ha sucedido antes, investiga lo que ha sucedido antes, y esto es mantener al paciente en un estado infantil. Ahora el acting out en un buen sentido significa dejar ir, permitir que el muerto entierre al muerto, permitir a los padres ser los padres. El otro hombre lo hace así y asá, pero yo soy un agente libre por sí mismo. No me relaciono con este tipo por una fijación, me relaciono con él porque quiero y hasta el grado en que sienta que hay relación. Cooper, una experiencia del aquí y ahora con la persona. Frears, sí. Cooper, ¿podrías relacionar el acting out con el concepto de equilibrio en gestal, el equilibrio de figura, fondo de la persona con la que estás trabajando? Frears, sí. En este material de acting out, la repetición de algo, una de las polaridades está siempre escondida. Tomemos el acting out básico, que es lo que actuamos habitualmente como nuestro sistema moral o de automejoramiento. El sistema perro de arriba, perro de abajo, ¿conoces este juego? Nos damos cuenta de la parte ineficiente, perro de abajo, en nosotros mismos, pero no nos damos cuenta del carácter de la del perro de arriba de nosotros mismos. Nuestra propia conducta virtuosa y normativa la damos por hecho. Y así el equilibrio entre conducta sumisa y conducta bravucona, entre el agresivo y el asustado, no se logra jamás. Volvamos a términos freudianos. Él diría que no hay un yo fuerte porque el paciente es todo super yo. Lo que le faltó decir a Freud es que hay una infra-yo que equilibra el super yo. ¿A qué llamas acting out allí? Si me torturo a mí mismo, entonces seguro que estoy haciendo acting out. Pero ¿dónde está el punto exacto en que el acting out se torna algo malo? ¿Solo porque eres pícaro y no le llevas estas cosas al terapeuta? Siento que es bueno darle una nueva mirada al acting out y a lo que ha sido parte de la confusión. Esto es lo que siempre ocurre cuando alguien crea una noción equivocada. Esta noción equivocada es luego aceptada como una realidad donde no debería haber nada. Ocurre entonces que el mundo entero tiene que empezar a refutar y pelear en sin sentido. Mira lo que hizo W. Reich, tomar a la libido como algo real en vez de como un capricho conceptual de Freud. Se salió completamente de su marco. ¿Hay algunas preguntas que quisieras hacerme? Cooper, sé por grupos en los que he estado contigo que usualmente dices que no te responsabilizas por la conducta de un individuo fuera de la situación de grupo. ¿Sería esa tu posición respecto a la conducta del paciente fuera de la situación de terapia, que es algo que le corresponde a él? Freeze, exactamente. Solo soy responsable por mí mismo. Si decides volverte loco, es problema tuyo. Si yo soy tu terapeuta responsable, dedico mis habilidades y conocimientos a trabajar contigo. Cooper, si él quiere traer esto a la situación de terapia y trabajar, entonces estás ahí para trabajar con él. Sí, no tengo la compulsión de triunfar o ser el todopoderoso o el mejor terapeuta del mundo. Cualquiera que no esté dispuesto a limitar su responsabilidad a sí mismo se halla acosado por la omnipotencia. Esta es una visión distorsionada del sí mismo y del propio potencial. Cooper, espera más de sí mismo de lo que realmente puede entregar. Fierce, claro. Cooper, ¿qué hay sobre la segunda capa, la implosiva? ¿Qué piensas que ocurre allí? Freeze. Lo que está sucediendo en la implosión es una falta de acting out. Hay miedo a hacer, hay una contracción básica o congelamiento. Esto es lo equivalente de lo que Freud sintió como el instinto de muerte. Pero no es un instinto que nos lleva a la muerte en todo caso. Es lo opuesto, como lo has visto cuando es trabajado y llevado a la explosión. Es algo muy vital. Mira mi mano. Si mantengo un equilibrio exacto entre músculos extensos y contractores, puedo llegar a tener una garra extremadamente rígida que no puede moverse, una posición muy rígida. Sin embargo, ahí hay una doble cantidad de energía, dos partes de mí mismo tratando de tomar el control y en un equilibrio exacto. Aún es vida, si bien está catatónica. Cooper, no tienes ningún cambio en la forma de figura a fondo. Fierce, exactamente. Este es el impasse, estar atascado. No es acting out ni no acting out. Aquí el más ligero acting out, un ligero temblor, es el comienzo de la disolución de la capa implosiva. Cooper, ¿qué hay respecto a la tercera capa, la explosiva? Aquí menciona las explosiones de amor sexual, rabia, alegría, pena. Flips. Estas son las explosiones que provienen del centro de la personalidad, que es el alma, también llamado el centro de la emoción. Esto trae consigo la capacidad de sentir y vivir nuevamente. Cooper,
En ese punto comienzas a salir en forma fuerte, Frips, no necesariamente fuerte. En algunos casos se producen explosiones extremas en ese punto, en otros casos solo hay un ligero temblor. Las explosiones pueden ser como las del motor de tu automóvil y aún menos notorias. La cosa es que la persona completa comienza a latir nuevamente. La capa implosiva es como la invernación. Un animal que inverna, se congela, se contrae. No está muerto, está preservando la vida y finalmente comienza a vibrar de nuevo. Cooper, ocurre que las personas llenan a la capa explosiva para luego volver a la capa implosiva antes de llegar a vivir auténtico. Frips, sí. Algunas veces encuentras que solo un pequeño fragmento es liberado por explosión y luego la energía es liberada en la personalidad total. La persona se torna más viva, entonces es capaz de entenderse mejor con otros niveles del sentimiento. La emoción más fácil de alcanzar es generalmente la pena porque es, en la mayoría de los casos, aceptable socialmente. La explosión al amor es a menudo difícil. La más difícil para el neurótico es la explosión a la alegría. Cooper, ¿podrías hablar sobre la forma en que trabajas, digamos, con la rabia y el amor sexual en terapia y los tipos de límites que estableces? Frips, no pongo límites a ninguna explosión, incluso fornicar. En realidad jamás se llega a fornicar, pero no hay tabúes de estos en mi tipo de terapia. Al menos puedes fornicar en fantasía y agredir un cojín. Cooper, una vez aquí en el taller tuviste gente peleando solo con los pies. ¿No fue este un momento de limitar lo que pudiera hacerse mutuamente? Frips, no. No, la cuestión de la pierna salió porque alguna gente no tenía piernas. Las piernas son muy importantes en el autoapoyo. Sugerí que se apartaran un poco a medida que comenzaban a usar sus piernas, de modo que no se golpearan accidentalmente los genitales o algo así. Hay pequeñas precauciones, pero en situaciones extremas he estado en serio peligro varias veces. Pero si no quieres correr el riesgo, entonces no seas terapeuta. Cooper, en una situación de grupo cuentas con el apoyo del grupo para ayudar a controlar explosiones. Frips, ¿qué quieres decir con controlar explosiones? No que ríamos, controlar explosiones. Cooper, bien. Diré mejor prevenir heridas. Frips, esas heridas no son verdaderas explosiones. Las verdaderas explosiones que he visto usualmente son aquellas como a la alegría, donde la gente se pone a bailar. Las excepciones son casos psicóticos reales, un episodio psicótico donde alguien quiere realmente matar, en vez de explotar a la impotencia y comprender la impotencia de la impotencia. Tratan de evitar la impotencia matando. Matar siempre es un signo de impotencia. Cooper, así que tomas tus riesgos. Frips, exactamente.